Y bienvenido al primer episodio de Bushido. Gracias por atender nuestra llamada. No, muchas gracias a ustedes por llamar y es un placer poder estar conversando aquí con ustedes. Gracias, Sensei. Mire, bueno, no creo que no hay mejor invitado para un primer episodio que usted. Estaba leyendo su biografía y nuestras conversaciones habituales. Me pareció que era importante que usted fuese el primer invitado. Así que nada, Leo, siempre usted nos comenta de su práctica. Inició muy temprano. Sé que ha hecho karate, taekwondo, pero leyendo su biografía me di cuenta que ha practicado otras artes marciales desde muy niño. A ver si nos puede contar un poco acerca de eso. Sí, cómo no, José, es un placer, bueno, para mí, como le digo, estar conversando con ustedes. Ojalá que haya algo que les pueda resultar interesante a la audiencia. No sé si es muy interesante lo que tiene que ver con la autorreferencia, sí, pero bueno, respondo a la pregunta. Usted me hace esa pregunta, yo la respondo. Comencé a practicar desde muy chiquito, a la edad de 5 años aproximadamente. En ese momento en Argentina solamente se conocía el judo y algo de karate. Y bueno, comencé como la mayoría con judo durante 1 año y pico o 2. Era muy chiquito, ¿no? Pero fue mi primera aproximación. Y luego sí, estudié karate-do del estilo Itosukai con un maestro que en ese momento no tenía el grado de dan, sino que era primer kyu. En aquel momento se tardaba mucho en Argentina para que un occidental o un argentino pudiese rendir el grado de dan. Estaba casi reservado solamente a la colectividad japonesa. Y pasábamos años y años en el primer kyu. Y bueno, ese profesor que fue muy bueno para mí, fue el primero que me introdujo más seriamente en el Budo. En un momento tuvo que preparar su Shodan y abandonó, dijo que iba a dejar de enseñar por unos meses, que luego iba a retomar. Y yo, bueno, estaba muy entusiasmado con la práctica. Entonces, para no perder el ritmo, vi que en un lugar cercano había lo que conocíamos en ese momento, o denominábamos karate coreano, ¿no? Que era el taekwondo, ¿no? Y ahí, bueno, me enamoré del taekwondo por la velocidad, por las patadas, por los saltos, ¿no? Era un chico joven, un nene prácticamente. Y bueno, eso me entusiasmó mucho y fue a lo primero que le dediqué una práctica ya más seria hasta llegar a algún grado de dan y eso, ¿no? Eso se extendió, esa práctica del taekwondo, hasta la adolescencia. Bueno, paralelamente me empezaron a interesar también las artes marciales chinas y fue recién para los 14 o 15 años que descubrí el Aikido, ¿no? Y obviamente cuando lo descubrí el Aikido, entendí que ahí había algo diferente, algo extraño para mí, pero que me llamaba la atención. Lo tomé y no lo solté nunca más, ¿no? Nunca más lo solté. Y esa práctica de Aikido, Sensei, que usted hace referencia, desde el principio fue con el Sensei Carlos Rodríguez. Sí, la verdad que al principio acá había 3 maestros, ¿no? El maestro Miyazawa, el maestro Sakanashi y el maestro Kurata. Y en ese momento todavía estaban unificadas las escuelas. Entonces, bueno, sí, llegué a practicar con todos esos. No con Miyazawa Sensei, no, pero sí con Kurata Sensei y con Sakanashi Sensei. Muy poco tiempo y no, digamos, hasta que, bueno, conocí a Sensei Rodríguez, que fue uno de los primeros argentinos en alcanzar el grado de dan, ¿no? Una persona extraordinaria como artista marcial, y fue con él que verdaderamente empecé a practicar Aikido con más seriedad, digamos, ¿no? Con más profesionalismo.
Y Sensei, Sí. ¿de qué año estamos hablando que empezó su práctica de Aikido? Y yo comencé más o menos en el año 86, ¿no? Yo nací en el 71, así que pueden sacar las cuentas más o menos, pero sí, calculo que fue para esa época, sí. Y hacia los años 90, 89, 1989, fue que ya conocí a Rodríguez Sensei y bueno, empecé a practicar con él, ¿no? Eh, digamos, como un dato de color, ¿no? El Sensei Rodríguez era una persona que además de ser un tremendo artista marcial, él tenía experiencia de combate real, ¿no? En los combates de Laguna del Desierto y en la guerra de Malvinas, ¿no? Él era un héroe de guerra directamente, ¿no? Así que pertenecía a un grupo comando llamado Grupo Alacrán, un grupo heroico en el combate de Malvinas, ¿no? Comprendo. ¿Qué a ver, usted siempre hace como mucha referencia al Sensei Rodríguez como un gran, como un gran maestro, y me llama la atención, no sé si nos podría describir un poco su acercamiento a él, o si nos podría rememorar un poco la historia con Sensei Rodríguez. Sí. ¿Cómo no? Mira, ¿Qué recuerdos guarda del Sensei Rodríguez, ya fallecido? Sí, bueno, infinitos recuerdos, ¿no? Muchísimos, y fue realmente una persona que me educó, que ayudó, contribuyó a mi educación, ¿no? A la que me dio mi familia. Pero él realmente fue un referente ético, moral, no solamente técnico, ¿no? Sino que era una persona con una nobleza intachable, con un sentido de la responsabilidad, con un sentido del compromiso, ¿no? Y bueno, eso fue creo que el más grande legado que él me dejó, y también, bueno, mi maestro es Ando Tsuneo Shihan, ¿no? El heredero del maestro Gozo Yoda. Sí. Y realmente yo muchos años más tarde viajé a Japón para descubrir o conocer a quien hoy es mi maestro, y espero que lo sea hasta el final de mis días, ¿no? Cuando viajé con la ayuda y la recomendación del Sensei Rodríguez, que todavía estaba vivo. Pero digo, fui a practicar Yoshinkan, ¿no? Que es el estilo más duro, más disciplinado, si se quiere, del Japón, esperando encontrar lo que encontré, ¿no? Una práctica ruda y durísima, exigente, pero no era muy distinto de lo que yo ya hacía aquí en Argentina con Sensei Rodríguez, ¿no? O sea que para mí el aprendizaje o la transmisión que él me legó durante más de 20 años me ayudó para... Sensei, disculpe, ¿seguía alguna línea particular cuando hacía Ikikai con Sensei Rodríguez? Claro, no, él había sido el principal discípulo de Yamamoto Sensei, un judoka muy, muy famoso, imbatible en los torneos y en los combates. Yamamoto Sensei es un mito, ¿no? Ya fallecido también, pero un grandísimo maestro de judo, y él era su principal discípulo, ¿no? Cuando recién se iniciaban las artes marciales en Argentina, eran muy poco conocidas. Y Yamamoto Sensei, en su grandeza, por las características físicas del Sensei Rodríguez, un día, cuando se enteró que el Aikido había ingresado en Argentina, le dijo: usted debería practicar Aikido, porque su físico y su técnica es lo más apropiado, ¿no? Para usted, ¿no? A eso hablaba de la grandeza y la humildad, ¿no? Y la sensibilidad de Yamamoto Sensei, y claro que no se equivocó, ¿no? Tuvo muchísima razón ese maestro, ¿no? Y bueno, entonces el Sensei Rodríguez también fue estudiante de los maestros que recién llegaban acá, principalmente de Kurata Sensei y de Sakanashi Sensei. Pero claro, muy pronto él desarrolló una línea de estilo, un estilo de Aikido, digamos, en una línea muy personal y muy teñida de sus antecedentes castrenses y su formación militar y de comando, ¿no? O sea, un Aikido que, digamos, no dejaba de lado para nada la eficacia combativa del arte marcial como tal, ¿no? Sin perder por ello la espiritualidad, porque era una persona
digamos, con valores morales intachables, digamos, y que transmitía el Do de una manera muy profunda también, ¿no? Muy profunda, y de una gran sabiduría también, ¿no? O sea, de una gran sabiduría porque realmente podría contar muchísimas cosas de su actuación en combate o de su valor o de sus gestos en la vida cotidiana que eran realmente los de un gran maestro. Sensei, y estuvo 20 años con el Sensei Rodríguez, era cuarto dan. Y decide. Sí, tal vez un poco más, tal vez algunos años más. Sí. Y decide hacer Yoshinkan. ¿Cómo fue ese despertar o dónde estuvo esa curiosidad por practicar Yoshinkan? Y bueno, la verdad es que siempre tuve una admiración tremenda por Yoda Kancho, ¿no? Por el maestro Gozo Yoda, fundador del Yoshinkan, y por su estilo. Veíamos algunas películas, pocas que llegaban en VHS, ¿no? En aquel momento, sobre grandes maestros del Aikido, y bueno, Gozo Yoda Sensei era realmente algo sobrehumano, ¿no? Lo veíamos como algo, como lo que era realmente, ¿no? Porque era un maestro de una calidad técnica impresionante. Y entonces, bueno, la admiración por ese estilo del Aikido, sin saber muy bien que tenía sus particularidades metodológicas. Yo, por supuesto, no sabía nada de eso, pero sí sabía o intuía, mejor dicho, que en el estilo Yoshinkan había algo especial para indagar, ¿no? Sí, había algo, ¿no? Y bueno, cuando tuve la chance... Lo escucho, Sensei. Sí, perdón, dígame. Sí. No, por favor, no quería interrumpir su pregunta. Siempre hacemos referencia a que se referían al Sensei Yoda como que tenía la técnica de los dioses, y a mí eso siempre me ha llamado la atención porque uno ve la contextura de Sensei y es sorprendente todo lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, por supuesto esa fue la premisa, ¿no? Y bueno, Sensei Rodríguez muy humildemente me apoyó en esa empresa. En algún momento me dijo, vaya a Japón, busque un maestro, aprenda, traiga todo lo que pueda, ¿no? Y así lo hice. Pero bueno, lamentablemente o afortunadamente para mí también, porque cuando pude realmente disponer de los medios económicos y que no son fáciles de adquirir en Latinoamérica para ninguno de nosotros, ¿no? Sí. Un viaje a Japón es muy oneroso, muy difícil. Yo no conocía para nada el idioma en ese momento, ni la cultura demasiado tampoco, más que la práctica del Aikido. Y no sabía con qué me iba a encontrar en el país, no sabía cómo me iban a recibir. Entonces le escribí varias cartas a Ando Sensei con la ayuda de la Embajada de Japón aquí en Argentina, casi copiando kanji por kanji, ¿no? Como si fuera copiar un dibujo. Y bueno, recibí al principio la negativa de Ando Sensei, pero luego él accedió a recibirme y tuve muchísima suerte de que Ando Sensei me pueda recibir, porque para el momento que yo ya pude viajar, el maestro Yoda ya había fallecido, ¿no? Entonces yo decidí buscar a quien, digamos, empecé a mirar a varios maestros que admiraba y admiro mucho, como Chida Sensei o Takeno Sensei, bueno, muchos de los grandes maestros de Yoshinkan que son muy admirados por mí, pero sin embargo yo noté en Ando Sensei algo que para mí no solo lo sentí como un legítimo heredero de Yoda Sensei, sino que también sentí que había algo que se comunicaba con mi manera de entender el Budó, humildemente, ¿no? Y salvando las enormes distancias, pero sentí que había una resonancia o una afinidad con su manera de entrenar y su manera de sentir la práctica, ¿no? Y bueno, eso se cristalizó y bueno, tengo la suerte de haber podido establecer una relación maestro-discípulo muy profunda con Ando Sensei, y con el que, digamos, tengo una admiración y un respeto absoluto. Digamos, no puedo imaginar mi práctica sin su presencia, sin su ayuda, sin su enseñanza. Y también siempre recuerdo de dónde uno viene, ¿no?
¿no? Porque no hubiera podido acceder digamos, a las enseñanzas superlativas y extraordinarias de un maestro de altísimo nivel, tal vez uno de los más importantes aikidokas vivos en este momento, ¿no? Si no hubiera sido por la formación previa que recibí del querido Rodríguez Sensei. Sensei, y fue entonces en 2007 cuando usted toma la decisión de hacer su primer viaje a Japón. Sí. Y sí, en el 2007 fue la primera vez que pude viajar. Sí. Y entiendo que no fue nada sencillo ese primer viaje, ¿no? No, ninguno de los viajes ha sido sencillo, ninguna de las estancias en el Ryu Dojo ha sido sencilla. Cada una de ellas con dificultades diferentes, ¿no? Claro. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, la primera sí fue una aventura absoluta porque iba hacia lo desconocido, no sabía cómo llegar al dojo, cómo viajar, no tenía idea de absolutamente nada y fue realmente un salto al vacío, ¿no? Un salto al vacío del que literalmente hoy me puedo sentir, sí, me puedo sentir hoy muy feliz de haber tenido el desparpajo, ¿no? O no sé, hasta la arrogancia, diría, o la inconsciencia, ¿no? Eso creo que es un término mejor, ¿no? Creo que fue algo sin simplemente dejarme llevar por la intuición de una manera febril, alocada, completamente. Y a ver, 2007 toma un avión y llega a ese primer contacto. ¿A Urayasu? Sí, y ese primer contacto con el maestro Ando. No sé si nos puede relatar un poco cómo fue. Sí, cuando yo llegué a Japón, Ando Sensei no estaba en el dojo, él estaba dando un seminario en Alemania en ese momento. Uh-huh. Y bueno, ahí tuve la suerte de contar con los que hoy son mis compañeros de práctica y mis senpai, ¿no? Que son Jim Dao Sensei y Shihan ya, ¿no? A esta altura, Mitsuhashi Shihan. Bueno, en ese momento los Uchideshi que estaban en el Ryu Dojo asistiendo a Ando Sensei eran Ota Sensei, uh-huh. Mitsuhashi Sensei, Stephanie Sensei, que luego se convirtió en su esposa años más tarde, uh-huh. La esposa de Ando Sensei, ¿no? Sí. Y Jim Sensei, ¿no? Y ahí llegué yo y ellos me acogieron en el dojo, me ayudaron muchísimo, al punto tal que Jim Sensei me permitió dormir tanto a mí como a mi esposa en un departamento que él tenía ahí a unos metros del dojo, y fue realmente muy generoso de parte de todos ellos y me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo, ¿no? Lo siguen haciendo. Para mí ellos son mis compañeros, mis senpai, y se ha trabado una relación de amistad de enorme profundidad y que se acrecienta día a día y que bueno, siempre estamos en permanente contacto y siempre con ganas de vernos y juntarnos a practicar. Sensei, y a diferencia de lo que uno puede hacer normalmente, ir a un dojo de cualquier estilo y decir quiero practicar aquí y pagar la matrícula, entiendo que esa aceptación de ser alumno de Ando Sensei no es tan sencillo, ¿no? O sea, tiene que haber como una aceptación por parte del maestro. Sí, Ando Sensei es tal como era su maestro, Yoda Kancho, ¿no? Es una persona muy abierta y muy despojada de la formalidad, de lo que yo llamo el formalismo estúpido, ¿no? El formalismo tonto. Yo puedo contar tal vez cómo fue su experiencia cuando él se hizo Uchideshi del maestro Yoda, ¿no? Él, Chida Sensei, que era su senpai en la universidad, le recomendó, él era segundo dan de Kikai, y bueno, le recomendó la posibilidad de hacer su Uchideshi de Yoshinkan. Entonces Ando Sensei llamó por teléfono al Homu Dojo, ¿no? Pensando que iba a tener una secretaria o algo para pedir una entrevista con Yoda Sensei, ¿no? Y bueno, el que atendió el teléfono fue Yoda Sensei, ¿no? Y él dijo, sí, por favor, quisiera hablar con el o quisiera generar una entrevista con el maestro Yoda para formalmente solicitarle humildemente que me acepte como Uchideshi, ¿no? Y el maestro Yoda respondió, habla Yoda, empiece mañana, y le cortó, ¿no? Y
bueno, claro, él dijo, qué raro, ¿no? Tanta falta de formalidad, no es necesario llenar un formulario, ni venir con garantes, ni recomendaciones, ni promesas, ni hacer el quepan, ¿no? Ni todo lo que se suele estilar en el Kobudo, ¿no? En las artes marciales antiguas. Pero claro, a los pocos minutos de estar dentro de la clase de Yoda Sensei sabía que el precio, digamos que si él sobrevivía hasta el final de la clase, al día siguiente las puertas iban a estar abiertas, ¿no? O sea, Yoda Sensei en ese sentido no... El mismo entrenamiento era el filtro, ¿no? Me imagino. Exactamente, sí. Exactamente. Y yo viví algo muy parecido. Fui aceptado en el sistema que se llama Live and Training, ¿no? O sea, entrenar y vivir con el maestro. Uh-huh. Y es un sistema que hoy mismo en el Ryudojo está abierto, ¿no? Luego de la pandemia están ahora empezando a recibirse algunos estudiantes y por suerte eso está normalizándose poco a poco. Pero bueno, asumir esa forma de práctica es muy duro, hay que levantarse a las 4 de la mañana, 5:30 de la mañana hay que estar ya en la puerta con frío, con calor, con nieve, con lluvia, esperando con el kikogi puesto y esperando que el maestro baje, la limpieza, la cocina, ¿no? Y hacer 4, 5, 6 clases diarias, ir a diferentes dojos, ¿no? Y bueno, prácticamente no hay descanso, sino que tal vez hay un día lunes cada 15 días de descanso, ¿no? Y realmente la tarea es muy difícil para el uchideshi que recién llega, pero también es muy difícil cuando, como me tocó las últimas veces en las que estuve en mi segunda casa, que es el Ryudojo, bueno, estar ya con un grado más alto y estando más cerca del maestro para reportarle, para hacerle de duque o para lo que fuera, ¿no? Son exigencias distintas y todas son profundas y difíciles, ¿no? Sí, o sea, tener más grado no lo hace más fácil, sino que te compromete más, ¿no? Así es, por el contrario, ¿no? La responsabilidad siempre es mayor y la necesidad de brindar ejemplo también es mayor, ¿no? Y en ese sentido, Ando Sensei es un maestro de una profundidad y una disciplina inconmovible, ¿no? Fudoshin tiene un espíritu inconmovible y no se corre un centímetro del deber ser, ¿no? Entonces es muy difícil seguirle el ritmo y no cometer errores y estar a la altura, pero bueno, siempre hice lo que pude, de la mejor manera que pude hacerlo, ¿no? Y siempre de lo único que me puedo jactar o vanagloriar es de haber dejado cuerpo, mente y espíritu en el tatami sin ningún reparo y sin guardarme absolutamente nada, ¿no? Y si no pude dejar más es porque no había más para dejar, ¿no? Pero sabiendo que lo que había para dejar no era demasiado, pero era lo que había, ¿no? Era lo que había y mi único orgullo es no haberme guardado nunca nada, ¿no? Ay. Sí. Y bueno, a esta altura de la conversación ya parece un poco tonto, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de un maestro que te guíe en el camino? Sí. Y es muy difícil poder profundizar en la práctica sin un maestro, ¿no? Y no solo sin un maestro, sino sin un grupo de pertenencia en la práctica, sin una metodología, ¿no? Es como, siempre yo doy un ejemplo, ¿no? Es como si alguien se tirara en la costa de Buenos Aires, aquí en el Río de la Plata, anchísimo, el río más ancho del planeta, ¿no? Para tratar de ir nadando hasta las costas del Uruguay, ¿no? Y bueno, si uno se tira solo, sin una brújula y sin entrenamiento, es muy difícil que uno llegue, ¿no? No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil que si alguien que ya hizo eso va en un lanchón, ¿no? Al costado diciendo, vamos que usted puede, un poco más, nada de esta manera, conserva la respiración, ¿no? Se está desviando del camino, vuelva a la ruta, ¿no? Entonces, siempre en Japón se dice que la relación entre maestro y discípulo es como la aguja y el hilo, ¿no? El maestro es la aguja y el discípulo es el hilo, ¿no? Que permite unir las dos telas, ¿no? Entonces es muy importante el discípulo, tal vez es más importante que el maestro porque es lo que queda, ¿no? Lo que queda.
el maestro, una vez que pasa, la aguja ya no tiene más sentido y más función, ¿no? Porque lo que importa no es tanto el maestro, sino la enseñanza, ¿no? Uno no se apega a su maestro, sino que se apega a la enseñanza de ese maestro, ¿no? Y bueno, pero digamos, es muy importante que uno busque su maestro y lo siga, porque el maestro nos protege de una práctica superficial, en el sentido que si la práctica está sujeta a mis caprichos, ¿no? Si uno practica solo para sentirse bien, solo para aprender a defenderse, o solo para mejorar físicamente, o solo para curarse, ¿no? Y bueno, en el Zen se dice que es al revés, ¿no? Uno no practica para curarse, sino que se cura para poder practicar. Y entonces, si uno, digamos, desconoce la motivación de la práctica, no creo que esto es lo más difícil y lo más profundo. La práctica tiene que tener una motivación pura, ¿no? Y la motivación pura, en definitiva, es la felicidad de todos los seres, ¿no? La transformación del karma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera un poco más profundo. Si uno simplemente practica buscando un beneficio personal o una intención secreta, esa práctica va a ser muy frágil y con el paso del tiempo va a tender a claudicar, ¿no? Porque, digamos, uno va a estar susceptible a los caprichos del ego, ¿no? Bueno, si el maestro me dijo algo que no me gustó, o si mis compañeros no son tan amables, o si no estamos haciendo las técnicas de la manera que a mí me gusta, o no sé, ¿no? Cualquier excusa siempre va a ser buena. Sí. Y es como que la práctica se debería ajustar a los caprichos del egocentrismo, ¿no? Y es justamente al revés. Digamos, uno se somete a la voluntad, a una voluntad externa al ego, digamos, que es la enseñanza del maestro, ¿no? Entonces, aunque uno no esté de acuerdo, aunque a uno no le parezca, por supuesto no estamos hablando de seguir a un loco cualquiera, ¿no? Que nos diga cualquier cosa, ¿no? Sí, pero digamos, una vez establecida la relación, digamos, y cuando uno sabe que un maestro, el maestro da una enseñanza que uno no comprende, pero pasan 4 o 5 años y uno corrobora que tenía tanta razón, ¿no? Y siempre se repite ese mismo ciclo. Bueno, en algún momento uno tiene que empezar a confiar, ¿no? A confiar en esa persona, ¿no? Sí. Y sí. Si yo le preguntase cómo se puede reconocer a un maestro, o sea, sí, es una gran pregunta, Chente, Sí, bueno, te digo porque sí. Cinturones negros hay muchísimos y a escuelas hay muchísimas, ¿no? Entonces, sí. No sé. Miren, esto no solamente para las artes marciales, sino para, qué sé yo, para el budismo, zen, o para un montón de cosas, digamos. Un verdadero maestro, dicen los antiguos textos devocionales, ¿no? Que se reconoce por 3 pilares, ¿no? Se reconoce por su conducta, ¿no? O sea, por su ética, por su acción cotidiana, ¿no? Se reconoce por su disciplina y se reconoce por su compasión, ¿no? O sea, si un maestro no tiene una conducta ética aceptable, digamos, si un maestro no muestra disciplina él en su práctica, no profundidad en su práctica, y si no es compasivo y benevolente para con sus estudiantes y para con el mundo en general, bueno, no sería un maestro al que deberíamos seguir, digamos, ¿no? Entonces siempre es muy importante observar con la lupa, ¿no? Antes de transformarse en el hilo que enhebra esa aguja, ¿no? En entregar la confianza y la voluntad y el esfuerzo a una persona, dedicar un tiempo prudencial a la observación de esos 3 pilares, ¿no? Por supuesto, bueno, yo eso lo vi en el Sensei Rodríguez y lo veo permanentemente en Ando Sensei, ¿no? Una persona con una conducta intachable, con una generosidad absoluta, con una bonomía y una disciplina, además, ¿no? Bueno, le voy a contar algo que por favor. Que comentó hoy mismo Stephanie Sensei, ¿no? De manera muy graciosa, pero que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Ando Sensei le preguntó a su esposa hoy ¿para qué servía el botón de repetir la alarma en su despertador?
No, pero se lo preguntó con toda ingenuidad. Con toda ingenuidad le preguntó para qué servía eso, porque claro, Ando Sensei suena antes de que suene el despertador, él toma Kamae, ¿no? No, como buen samurái, no duda al hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Pero esto creo que explica muchas cosas, ¿no? Me reía mucho hoy mismo cuando me enteré de esto, ¿no? Cuando estábamos comentando esta situación. Realmente es así, ¿no? Con esa ingenuidad de las personas que están conectadas con otra energía que no es la energía mundana, ¿no? Pero al mismo tiempo esa ingenuidad que no tiene nada de ingenua ni de poco profunda, ¿no? Sino que realmente es propia de una persona que está conectada con una energía superior, realmente, ¿no? Ciertamente. No, en una dimensión diferente, ¿no? Sensei, el Aikido Yoshinkan cumple 15 años en Argentina. Así es. Hace pocos días estuvimos celebrando. Sí. No sé, me gustaría saber un poco el desarrollo, todo lo que ha costado construir un dojo, porque una cosa es saberse la técnica y otra muy distinta es poder gestionar un grupo humano y llevar un dojo adelante. No sé. Eso es lo más difícil. Eso lo hemos hablado mucho porque usted está haciendo esa labor de una manera extraordinaria en Chile y aprovecho la oportunidad para agradecérselo y agradecerle a usted personalmente todo lo que está haciendo por el Yoshinkan Aikido ahí en Chile desde hace ya muchos años. Y bueno, aprovecho la entrevista para agradecerle en nombre de la memoria del maestro Yoda, en nombre de Ando Sensei y en nombre de todo el Yoshinkan. Y así que, bueno, usted sabe bien de esas dificultades. Sobre todo en países latinoamericanos, donde los recursos son escasos, donde la cultura está en las antípodas para bien y para mal, digo, ¿no? De la cultura japonesa. Con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos nosotros y todo lo bueno y todo lo malo que tiene la cultura japonesa, ¿no? Creo que ahí hay una síntesis. Es lo complicado que es unir ambas culturas, ¿no? Porque creo que ahí hay un importante. Sí, pero creo que, digamos, es una síntesis maravillosa, ¿no? Yo puedo comprobarlo a cada momento eso, porque veo como Ando Sensei presta muchísima atención a algunos valores muy lindos y muy profundos que tiene nuestra cultura latinoamericana, y también nosotros es sabido, ¿no? Y proverbial todo lo que tenemos para aprender de la disciplina y el orden y la organización japonesa, ¿no? Pero si logramos sintetizar la espontaneidad, digamos, el ingenio para sobrevivir, ¿no? Que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Porque las causas y condiciones nos han llevado a agudizar el ingenio para poder subsistir, ¿no? Y bueno, si podemos, digamos, sintetizar toda esa viveza o astucia criolla, por decirlo de algún modo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? No estoy hablando digamos, de las faltas éticas ni de ese tipo de cosas, de las deshonestidades, sino estoy hablando del ingenio popular que resuelve situaciones, ¿no? Espontáneamente, ¿no? Pero si logramos sintetizar eso con el orden y la disciplina propia del Japón, creo que podemos crecer muchos sin tener un techo, ¿no? Y lo mismo para el Japón, ¿no? Hay muchos problemas sociales que ellos podrían mejorar o por lo menos suavizar, incorporando algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra concepción de la amistad, de la familia, incluso de la diversión, no sé, del sentido de la espontaneidad, ¿no? Y de la sinceridad al expresarse, de la apertura para relacionarse también, ¿no? Eso es algo que a ellos les haría mucho bien, creo. Sensei, hablando un poco del Aikido, hace unas horas estaba viendo los videos que ha editado la escuela y que los invito a todos los escuchas a que los puedan revisar en la cuenta de Instagram o de Facebook.
Usted decía que Aikido era, voy a parafrasear, una gran paradoja porque era un arte de guerra, pero que buscaba en sí mismo la transformación y la paz, ¿no? O sea, la paz, la iluminación, pues, a través de un arte de guerra. Entonces, no sé si podría ahondar un poco en esa idea que me pareció muy bonita. Sí. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Sí, creo que el Aikido, como todos los yogas, ¿no? O las artes habilidosas, ¿no? Del Oriente, en realidad son instrumentos para la búsqueda, como usted bien dice, de la iluminación, ¿no? Y de cosas de la espiritualidad más profunda. Lo que ocurre es que ningún medio habilidoso, llámese yoga, karate, meditación zen o lo que fuere, ¿no? Ninguno de esos medios por sí mismo alcanza, no son suficientes, ¿no? De hecho, y tampoco ninguno es mejor que otro, ¿no? Ninguno es mejor que otro. Independientemente de la persona o que lo lleve adelante, quiero decir, ¿no? Entonces, por eso hace un ratito yo mencionaba el tema de la motivación pura, ¿no? Una motivación altruista, una motivación pura para practicar, ¿no? Y un abandono del egocentrismo al momento de evaluar cómo me relaciono yo con ese medio habilidoso, ¿no? Porque si yo me relaciono con la práctica únicamente no digo que esté mal, y además es como algo que viene por añadidura, ¿no? Uno cuando practica se va a encontrar seguramente mejor, más saludable, va a descansar mejor, en ese sentido se podría tomar como algo análogo a una terapia. Tiene elementos de la terapia, ¿no? Sí. También tiene elementos hasta de la religión, si se quiere, o de la filosofía. Tiene elementos clínicos, tiene elementos espirituales, deportivos, ¿no? Pero bueno, lo bonito que tiene un medio habilidoso como el Aikido, ¿no? Es que si uno lo practica en profundidad, compromete el cuerpo, compromete la mente, la psicología y también compromete el espíritu, ¿no? O sea, si uno solamente se acerca al dojo en busca de espiritualidad, sería mejor que vaya a una iglesia, ¿no? O un templo. Y si solo se acerca en busca de terapia, lo mejor es acercarse a un profesional de la psicología o de lo que fuere. Y si solo busca defensa personal, es mejor comprarse un Magnum 357, ¿no? Entonces digo, uno no se acerca a la práctica por ninguna de esas cosas, aunque practicando uno desarrolla un arte marcial defensivo eficaz, uno se siente mejor psicológicamente y uno, digamos, se acostumbra a un estado de conciencia que me predispone a la búsqueda de la iluminación, digamos, ¿no? Y creo que ese es el sentido más profundo de la práctica de las artes marciales, ¿no? Sensei, ¿por qué usted cree que a veces, y me ha tocado mucho, digamos, antes yo daba respuesta a estos comentarios que suceden mucho en las redes sociales, como dicen Aikido no sirve, Aikido es esto y aquello, pero sí. Es verdad, Aikido no sirve para muchas cosas y sirve para algunas otras, digamos, ¿no? O sea, está bien que sea así, ¿no? La otra vez una persona me dijo que mi técnica no le gustaba para nada, ¿no? Y bueno, yo le dije que bueno, que en eso estábamos completamente de acuerdo y que podíamos seguir discutiendo de otras cosas, ¿no? Entonces, realmente es así, ¿no? Y cuando alguien me dice el Aikido no sirve para, y bueno, sí, probablemente a esa persona no le sirve, ¿no? Porque tiene que haber, digamos, es cierto, o sea, no hay ningún yoga o ningún medio habilidoso, como dijimos recién, es para todos ni para todo momento, ¿no? O sea, queriendo decir con esto que cualquier cosa puede ser un veneno o cualquier cosa puede ser una medicación, ¿no? Y lo importante es la relación que yo establezco con eso, ¿no? Incluso la práctica del Aikido,
por poner un ejemplo, la práctica de la meditación, ¿no? Sí. Es muy buena, claro que sí, pero no es muy buena siempre y tampoco es muy buena para todos. Si una persona tiene un brote psicótico o tiene algún desequilibrio psicológico profundo, y probablemente estaría contraindicada la práctica de la meditación. ¿Sí? Entonces, posiblemente sí pueda ser una gran herramienta para una persona en otra condición mental, digamos, ¿no? Pero digo, no todo es bueno en todo momento ni para todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que el Aikido no sirve para determinadas personas en el momento en que transitan, ¿no? En este momento. Y no quiero decir con esto que esas personas estén en un nivel inferior ni superior, porque eso es casi una tontería, ¿no? Estamos todos caminando hacia el mismo lugar. Si uno camina un paso atrás o dos pasos adelante, todos llegaremos al mismo lugar en el momento que haya que llegar, ¿no? Sí. No es algo importante, ¿no? Pero digo, es cierto que probablemente el Aikido no es para todo el mundo, ni es, digamos, bueno en todo momento, ¿no? Cada persona tiene que encontrar su camino, lo que resuene con sus causas y condiciones y también hasta con su deseo personal y su afinidad, ¿no? Así que está bien, digamos, ¿no? Y además las críticas muchas veces tienen que ser bienvenidas, ¿no? Una vez recuerdo una frase del Tao Te Ching, ¿no? Escrita 5 siglos antes de Cristo, Lao Tse escribió que cuando una persona sabia escucha hablar del Do, ¿no? Del Tao, del camino espiritual o del vehículo, ¿no? Cuando una persona sabia escucha hablar sobre eso, inmediatamente intenta practicar, ¿no? Cuando una persona inteligente escucha hablar del Do, trata de comprenderlo. Y cuando un tonto escucha hablar del Do, se burla o se mofa, ¿no? Y termina diciendo, ¿no? Si un tonto no se burlara, si el inteligente no tratara de comprenderlo, y si no fuera la práctica del hombre sabio, no sería el Do verdadero. Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? A veces el rechazo de nuestra práctica o de nuestro camino de parte de ciertas personas que ven la vida o están condicionadas de un modo diferente, está bien, es como debe ser, digamos, ¿no? No hay que preocuparse por eso. Sensei, para ir cerrando, me gustaría tocar como el tema de las artes marciales y el posmodernismo que vivimos a una velocidad, el día a día, el trabajo, el gimnasio, la familia. Y bueno, practicar artes marciales lleva un tiempo de aprendizaje, es un camino para toda la vida. Entonces, ¿cuál es cómo vislumbra usted el futuro de las artes tradicionales, como el Aikido, por ejemplo? Para preservar la técnica, ¿no? Sí. Yo creo que hoy por hoy todos los yogas o todos estos medios habilidosos que nos vinculen con la búsqueda de la iluminación o de la espiritualidad más profunda son cuestión de subsistencia de la especie a esta altura, ¿no? Realmente es indispensable que las personas de un modo u otro, con una técnica u otra, puedan conectar de alguna manera con este tipo de disciplinas o de prácticas, cualquiera de ellas sea, ¿no? La que mejor coincida con la persona de la que se trate. Y lo que usted dice acerca del postmodernismo, ¿no? Donde es todo en un clic, ¿no? O a veces personas que creen que... Claro, no, o personas que conocen mucho de artes marciales, pero conocer es una cosa y saber es otra, ¿no? Porque el conocer o explorar, digamos, hay también un consumo del Dharma, como se dice en el budismo, ¿no? O un consumo del Budó, ¿no? O un consumo, es como una transformación también de prácticas espirituales ancestrales en un objeto de consumo también, ¿no? Y eso es un peligro, porque hay personas que pasan demasiado tiempo mirando YouTube o esas cosas, ¿no? Y en verdad es mucho más provechoso dedicar ese espacio de tiempo al entrenamiento con un maestro, ¿no? Sí. Porque no tiene... digamos, no todo pasa por el cerebro frontal y por la bidimensionalidad de un celular o una computadora, y es irreemplazable la experiencia vital, integral de cuerpo, mente, espíritu
con un otro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo, digamos, lo que recomiendo a mis alumnos es que hagan pequeños votos, porque es muy difícil salirse de lo que manda la sociedad y la publicidad y toda esa vorágine que nos empuja hacia un lugar, ¿no? Entonces, a veces yo recomiendo empezar a decir, bueno, por 1 hora o por 20 minutos o por 2 horas o por 5 horas no me voy a conectar con el celular, digamos, hacer pequeños votos sostenibles, ¿no? Decir, bueno, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, en el día de hoy no voy a levantar la voz, no voy a enojarme con ninguna persona, aunque el tránsito esté descolocado, aunque me tiren los autos encima, ¿no? Entonces, cosas que no sean demasiado exigentes, pero que uno pueda proponerse y cumplir, ¿no? E ir alimentando la voluntad y el entusiasmo para seguir avanzando. Y con la práctica es igual, ¿no? Digamos, no... Muchas veces vienen alumnos y me dicen, no, yo quiero practicar, y bueno, venga cuando quiera. Sí, pero no, los viernes no puedo porque tengo inglés, los martes no puedo porque, bueno, digamos, no se puede practicar seriamente si uno no está dispuesto a cambiar algo de lo que viene haciendo, ¿no? O sea, si uno no está dispuesto a hacer un cambio sobre su propia persona, yo no creo, ¿no?, en ir a practicar aikido o yoga o ir a jugar a las cartas 2 veces por semana, digamos, solo como un entretenimiento, claro que sí, pero no como un budón, ¿no? No como una práctica transformadora, que es lo que realmente es, ¿no? Entonces hay que estar dispuesto a, digamos, no hacer cambios muy drásticos o muy difíciles porque son insostenibles, pero sí a ir dedicando un tiempo, una energía a pequeñas cosas que, como se dice en Japón, ¿no? Con una brizna de polvo y otra brizna de polvo, al final del tiempo termina siendo una montaña, ¿no? Entonces, pasito a paso, pasos pequeños, sostenibles, no demasiado exigentes, posibles, pero con un destino y con una claridad de hacia dónde quiero ir, ¿no? Y tomar decisiones que realmente transformen la vida cotidiana, ¿no? Yoda Sensei caligrafiaba siempre Aikisoku Seikatsu, significa que la verdadera práctica es la vida cotidiana y cualquier lugar es un dojo, ¿no? Él decía que el dojo, o sea, el lugar de práctica está exactamente debajo de tus pies, ¿no? Es aquí y es ahora, ¿no? Es aquí y es ahora. Sensei, si alguien quisiera practicar Aikido Yoshinkan, se encuentra en Argentina, ¿a dónde tiene que asistir? Sí, mire, la verdad es que... contacto con la escuela. Yo agradezco que siempre me preguntan estas cosas, ¿no? Y yo siempre respondo igual también, ¿no? Por supuesto, nosotros damos clases en el Club Banco Nación, es un club muy conocido y hoy se puede googlear y ahí están nuestra página oficial, www.aikidojinkan.com.ar. Bueno, ponen Fernando Martínez Aikido Argentina y van a encontrar mucha información, pero sinceramente lo que recomiendo es que si una persona en Chile o en Argentina o en Latinoamérica o donde fuere, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Están interesados por el Aikido, que se contacten con cualquiera de las escuelas de Aikido, la más próxima a su casa, y que intenten practicar de una manera que le resulte posible, ¿no? Porque a veces viajar mucho para ir al dojo no es algo que uno tenga la predisposición al principio, ¿no? Después que pasan unos años y que uno conoce un poco más, como en el caso suyo o como en el caso mío, yo no tengo ningún problema de viajar 40 horas en avión para tomar una clase con mis años, ¿no? Y usted sé que hace grandes esfuerzos para poder entrenar en Argentina, ¿no? Pero eso viene después. Yo no viajo 40 horas, pero... Sí. No, pero hace grandes esfuerzos también, ¿no? Y a veces usted por lo menos cruza la cordillera de los Andes para poder practicar y hay gente que dice, no, el dojo me queda a 40 minutos de mi casa, ¿no? Sí. Entonces, no, pero digo, no es reprochable al principio eso, ¿no? Por eso digo que siempre viendo que el que esté interesado en la práctica arranque por lo posible, ¿no? Que vaya al lugar más próximo y que luego hay tiempo para profundizar, para elegir y para buscar el maestro que tenga más afinidad o la escuela que tenga más afinidad o la práctica que tenga más afinidad con su espíritu.
Sensei, Sí. esta conversación estaba programada para durar 30 minutos y bueno, nos hemos pasado el tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Gracias por esta charla tan bonita y gracias por atendernos el teléfono y siempre estar No, a disposición, Sensei. al contrario, José, la verdad es que no puedo creer que hayamos pasado tanto tiempo, me parecieron 15 minutos nada más y evidentemente charlar con usted es un placer tan grande que el tiempo pasa muy rápido, así que espero que los oyentes no se aburran demasiado con tanta autorreferencia y bueno, con demasiada cuestión personal que no es importante para nada, pero que de alguna manera el único propósito es que esta conversación sea inspiradora para que muchas personas encuentren un camino que los conduzca a mayor felicidad a ellos y a todos los seres en general, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, Sensei. Seguimos conversando esta vez en privado y bueno, ¿Cómo no? que el Aikido nos vuelva a unir. Muchas gracias, Sensei. Como siempre, a su disposición, José, y bueno, un abrazo y un saludo cordial para todos los oyentes, y gracias por la paciencia y gracias por pensar en mí como alguien que pueda resultar interesante y que pueda llegar a transmitir algo que resulte interesante para alguna persona. Ojalá sea así. Muy Ojalá sea bien, así. Sensei. Hasta luego, que esté muy bien. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Chao.